sé, porque este está bastante estático. Listo. ¿Empieza? Sí. Doctor Héctor Basile, querido amigo, respondiendo a tu invitación de que querías conocer un poco la situación de Jujuy en este trágico hecho de los suicidas, a lo cual la Fundación Vida este año cumple 10 años trabajando en la prevención del mismo, accedo gustoso. Te envío un saludo, no solamente mío, sino de toda la gente que te conoce tanto y que te quiere. Y bueno, contarte un poco qué es lo que hacemos nosotros acá en Jujuy. En Jujuy hemos trabajado en forma progresiva, primero con el 0800, que es muy conocido, a tal punto que desde Buenos Aires a veces nos llama, de Córdoba, de diferentes lugares del país. Luego pasamos a la asistencial, es decir, la asistencia especializada de los profesionales de salud mental. Asociamos el tercer servicio, que es el de prevención. Es decir, hacemos escuela para padres, talleres para jóvenes y además capacitación docente, policial, gendarmería y ejército. Pero veíamos que no es suficiente porque año a año está incrementándose el número de suicidios a tal punto que Jujuy supera la media del 13 por cada 100.000 habitantes. Todo esto nos llevó a pensar en hacer un consultorio de orientación. Pero como para realizar eso se necesita mucha experiencia, dedicación, tiempo completo prácticamente, no había muchas personas que lo puedan hacer. Y obviamente ahí puse la cabeza. La verdad que estamos entusiasmadísimos, nos vino muy bien. Porque obviamente vos conocés muy bien que toda mi vida fui cirujano. Luego dejé la cirugía y empecé con la gastroenterología, que siempre hice cirugía gastroenterológica. Y acá estoy, hace 10 años, capacitándome gracias a la generosidad de profesionales de Buenos Aires, del cual han venido, de la UCA, bastante, de la UBA también, y vos en particular, que con frecuencia se ve que te gusta mucho Jujuy. Y te planteo el tema, y se lo planteo a todos los colegas que están ahí presentes en ese congreso. Primero, qué difícil es entender que el jujeño haga una opción por el suicidio cuando nació en una tierra tan bella. Jujuy se caracteriza por sus bellezas naturales, donde hay una variable tan constante que anima y dinamiza a todo ser humano. Sin embargo, esto parecería ser que la naturaleza no influye para nada. Y otra de las constantes, y muy llamativa, que esto lo han dicho en el orden nacional, no es que sea una observación mía, de la creatividad que tiene el jujeño. Y esto logró trascender a nivel nacional en función de las famosas Fiesta Nacional de los Estudiantes y las carrozas que los chicos hacen. Pero no queda allí todo. El jujeño naturalmente tiene una aptitud para la música y no es tan difícil, o mejor dicho, no es fácil encontrar un jujeño que no sepa tocar algún instrumento. Es increíble, pero todos los chicos tocan la quena, el charango, en fin, todo lo que un poco representa a nuestra civilización, a nuestra idiosincrasia de este norte argentino, donde obviamente hay mucha influencia de Bolivia y del sur de Perú también. En ese ambiente hay algunas preguntas que deberíamos hacernos, algunas cuestiones que no nos cierran. Estoy presentando cosas buenas, cosas positivas. ¿Y qué es lo que le pasa al jujeño? Entonces podríamos hacer dos preguntas. De tantas que habría para hacer, podríamos hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué cosa hacemos como familia y como sociedad para crear un ambiente donde el joven comienza con su ideación suicida? Y la segunda pregunta que podríamos hacer, que involucra ya obviamente en forma directa al joven, es que dos aspectos negativos que no los hice notar recién, hablando solamente de los positivos, y es que al jujeño le cuesta mucho hacerse notar, conectarse. No es lo que se llama bajo perfil, más bien hay que descubrirlo el jujeño. Pero eso implica como que hay ausencias fáciles de transitar o puentes de comunicación que tan necesarios son a la hora en que uno está un poco triste, con algún tipo de la alteración en el ánimo. Entonces, en el desarrollo de esta pequeña charla, que quiero comentarla, quiero compartirla con vos y con tus amigos, vamos a ver qué cosas podemos ir haciendo y que estamos nosotros realizando en Jujuy para que cambiemos esta realidad.
Primero, que quede claro que esto la Fundación sola no lo va a lograr, sino el conjunto de la sociedad en la medida en que se tome carta y aparece la palabra compromiso, conciencia primero, que es compromiso, la participación y la corresponsabilidad frente a un hecho que nos incumbe como sociedad. Es decir, no es porque en mi familia nunca ocurrió que esto a mí no me interesa. Esto no puede ser. Es un problema social y a él nos debemos. En la medida que esto ocurre, los hijos de este pueblo, que luego son gobernantes, sacerdotes, médicos, ingenieros, implementan a nivel provincial un programa que no existe, un programa donde se tiene en cuenta y se mentaliza a los profesionales del arte de curar, en general a todos, de que hay que tener presente siempre que en nuestra provincia hay una propensión al suicidio en nuestros adolescentes y obrar en función de tal. No lo estamos haciendo. Trabajar mucho sobre la resiliencia y hacer, aprovechando los medios masivos de comunicación, mandar mensajes de vida, mensajes de esperanza. Llamativamente Jujuy, que tiene uno de los climas, tiene microclimas que es una particularidad que la hace para el turismo muy apta. Además de sus bellezas naturales, debería ser un factor convocante a los chicos donde los dinamice hacia lo positivo. Sin embargo, los resultados muestran que no es así. Pero hay un lado oscuro que es el que quisiera compartir con ustedes. Y ese lado oscuro está en la pobreza que vive el jujeño. Acá se habla mucho de bienestar. No, los planes sociales, yo creo que Jujuy se debe batir los récords en proporción, porque la población nuestra es muy pequeña, de la cantidad de pobres que hay. Y pobres, indigentes, que están muy asociados. Y la pobreza es muy mala amiga en el desarrollo o en la estructura de la personalidad de un joven, porque tempranamente él percibe las desigualdades, las diferencias y lo lleva a otro gesto o acto que también es muy propio del jujeño, y es sentir la autodiscriminación, porque en definitiva es una autodiscriminación que uno hace, lo miren o no lo miren de esta forma o de aquella forma, o hayan soltado o no una palabra que la interpreta como despectiva. Estos factores me parece que hay que evaluarlos porque hacen a nuestra realidad, en Jujuy hacen a nuestra realidad, y no tenerlos en cuenta me parece que estamos obviando un detalle sumamente importante, y a ello vamos. Si estamos viendo las cosas positivas de Jujuy, yo digo, si es tan apto el jujeño para la música, ¿por qué no implementar, casi diría en cada barrio, una casita, un centro, donde todos los chicos con un asesoramiento profesional puedan desarrollar más la música, lo cual los aleja del sinsentido este que habla Víctor Frank, el vacío existencial, los aleja fundamentalmente de integrar patotas, del alcoholismo, de la droga, de aquella droga que tanto impregna nuestra juventud a lo largo del país, y hace más potable. Más allá de eso, quiero hacerles recordar, que todos ustedes conocen mejor que yo, el tema de lo que hoy la medicina dio tremendo salto a través de la PNIE, de qué manera se desarrollaría mucho mejor la sinaptogénesis y la neurogénesis, lo cual lo potencializa o lo capacita para que en el futuro pueda incorporarse una tarea a una profesión más compleja, no sé, ingeniero, sacerdote, abogado, cosas que son favorecidas porque la música así, por lo menos así lo sugiere, que mejoraría mucho el funcionamiento de esto. Bien, si todo esto está tan claro, ¿qué es lo que nos pasa? Yo quiero contarles que hicimos una experiencia desde la Fundación Vida sobre un reducido número de jóvenes, que no debe ir más allá de los 300 o 400 jóvenes, pero donde sumamos las opiniones de los chicos de la Puna, es decir, estamos hablando del norte-oeste, y del ramal, estamos hablando del norte-este. Por lo tanto, acá es donde el calor es abundante y el bullicio también, y allá las extremas soledades y las distancias que separan enormemente a la población. No se olviden que Jujuy es un extenso territorio de puna, de quebrada y de yungas, y eso hace que somos pocos los jujeños y estamos muy dispersos en este territorio. Sin embargo, qué feliz coincidencia, para poder caminar y seguir sobre un camino más cierto en cuanto a la solución de este problema, la coincidencia cuando le pedimos a los chicos que hagan una carta como dirigida a sus padres donde le digan todo lo que no se animan a decirle personalmente. Como dije antes, la coincidencia fue total. Lo que solicitan es comunicación con su papá y además
un gestito de amor, un gestito de ternura, que la tienen con seguridad, pero también es una particularidad de nuestra gente del interior. Acá en Jujuy le cuesta mucho esbozar una sonrisa, mucho más una caricia a sus hijos, y ni hablemos de darle un beso. Ya ven cómo ese alimento que parece que no tener importancia, cuánto valor tiene a la hora de escucharlo al chico manifestarse. Y si de él estamos hablando, obvio que tenemos que escucharlos a él. Que eso es lo que yo hago en este taller, en este consultorio de orientación. Y la respuesta es extraordinaria, porque a la segunda o tercera entrevista que tienen conmigo, yo siento ese abrazo que me dice gracias por este gesto, este tiempo que me has dado, y donde hemos podido conversar de igual a igual y me has permitido ese solaz de poder expresar todo mi sentimiento. Esa muestra que logramos en el norte, en la Puna, en el este, en el Ramal, coincidía plenamente. Ambos demandaban lo mismo, afecto y tiempo para comunicarse. Y esto significa poder conocerse. Y entonces el padre va a estar mucho más atento y va a poder tempranamente descubrir en los hijos cuando está triste, alguna pena que lo aqueja o qué cosas están pasando. En fin, en definitiva, sería un tema muy largo para hablar, pero de todas maneras quería estar presente entre ustedes para decirles que mucho lo queremos y que además de todo esto deseamos poder compartir ese profundo conocimiento que obviamente está a libro abierto para seguir indagando de los misterios, como decía Italo Gastaldi, el hombre es un misterio, que pasa en esa mente. Y acá traigo los recuerdos de dos profesionales que los he leído y me gusta mucho. Lo que dice Daniel Amen, por ejemplo, cuando en el uso de las neuroimágenes puede detectar a través de alteraciones en el área límbica o prefrontal los estados de ánimo del paciente y cómo se podría llegar antes. Pero no sé si será tan fácil en este Jujuy implementar este tipo de tomografía con las imágenes de fotones individuales capaces de mostrarnos esto, que es anterior a la tomografía axial computada. Y luego los laboratorios, que también van a ayudar tanto y que en otros lugares son usados a través del dosaje de los elementos que aparecen en uno o en las dos situaciones que estamos mencionando. Bien, estamos siempre con el mismo ánimo, la misma fuerza para continuar. No es una batalla para débiles y claudicar tempranamente, porque el deber nos llama, no la obligación, sino la conciencia que nos dice, acá debe estar presente. Es el más apto, el médico, porque para eso estudiado, debe ser realmente un asesor en salud y debe además ser un asesor y un educador para la salud por naturaleza. No desaprovechemos esta circunstancia y vamos adelante. Un abrazo grande y desde acá de Jujuy siempre los aguardamos porque a Jujuy siempre se vuelve y el que no llegó todavía, vengan que la van a pasar muy bien. Un fuerte abrazo a todos.